De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el doctor Emilio Figueredo, presidente editor analítica.com. Y bueno, dejamos pendiente todo este tema internacional sobre Venezuela. Quería que me hiciste un comentario. Claro, después vamos a estar con el economista Alejandro Grisanti, pero no quería dejar pasar por alto el tema de la hiperinflación y cómo está afectando no solamente al país, sino la imagen internacional, estudiado en las academias internacionales, qué es lo que está pasando. Yo creo que es un caso único. O sea, el ritmo de aceleración de la hiperinflación, el Fondo Monetario habló de 1.000.000%, Ricardo Hausmann habló de 40 millones, y la idea que tienen muchos es que el ritmo de la velocidad con que está creciendo la inflación diaria, y por lo tanto la mensual, hace que esto se salga completamente de madre, y muchos economistas sostienen que este problema, bueno, deja atrás cualquier otro tipo de inflación, la de Alemania, la de Zimbabue y todos los casos históricos. Los casos históricos. Y el problema está que todos conocen, yo creo hasta la persona que no es economista sabe más o menos qué es lo que hay que hacer para detener esto. Pero ahí hay el problema de entendimiento político para hacer los cambios económicos que permitan acabar con ese flagelo que te está creando te está alimentando todas las crisis. Y lo que están haciendo es al revés, lo que más bien están echándole gasolina al fuego. Lo que sí es interesante es que el tema de la gasolina queda como temporalmente en stand-by. En stand-by porque, bueno, eso ya ponerle una granada adentro en las condiciones actuales. Y eso está creando una situación muy, muy complicada que está potenciando aún más la inmigración, la salida, en fin. Todo esto son problemas que se retroalimentan y lo peor es que en vez de curarlo, lo que hacen es simplemente agravarlo. Porque detrás de eso hay puntos de no retorno, unas concepciones absolutamente de mala lectura de lo que puede haber sido el pensamiento de izquierda. Claro. Porque, y ahora la última es el carnet de la patria, por ejemplo, no es una manera de subsidiar y ayudar a la gente. El carnet de la patria es una forma de apartheid. O sea, el carnet de la patria es un mecanismo clientelar, pero que está dividiendo el país en porciones y entonces es discriminatorio. Y la discriminación es el mismo término de lo que es apartheid y es un delito de lesa humanidad. Yo creo que eso es muy grave, pero todo eso son como medidas paliativas. Pero ¿hasta dónde puedes si tú no han conseguido ni $1 de financiamiento? Lo de los chinos, cuando fueron a los chinos que ofrecieron los 5.000 millones, era para su esposo, ¿para qué? Para sacar su petróleo, que eso no entre en el flujo de caja. Es simplemente aumento mi producción para que me paguen mi deuda. Los rusos, no me hagas reír, los rusos no tienen de casualidad para mantenerse ellos, porque las sanciones que le han aplicado por Ucrania, tanto la Comunidad Europea como los Estados Unidos, pesa muy duro sobre una economía que es muy vulnerable, porque es una economía que se basa básicamente sobre la exportación de gas y petróleo y en alguna medida de algunas materias primas. Y el próximo pago que tienen pendiente sobre intereses y capital del bono de 2020, que es el de Goldman Sachs, que es el que tiene garantía de Citgo más del 50%, paralelo a lo que explicabas hace poco sobre Cristalex y la demanda. Bueno, el problema de ese, que hasta ahora siempre se ha cumplido, el problema es que la demanda que ya ganó en primera instancia Cristalex es que establece, ¿qué es lo que establece? Que Citgo es parte de la nación, porque antes buscaban separarla y entonces podía hacer una acción por independiente o sea, podía trabajarla como un ente independiente de PDVSA y del Estado. La sentencia dijo que no, el accionista principal es PDVSA, el que controla PDVSA es el Estado venezolano, y si le ratifican en la apelación la decisión, como parece probable que sea, bueno, entonces inmediatamente, imagínate tú, todas las acciones se van a mover a protegerse sobre el único activo significativo que queda disponible. Y si eso llega a suceder, Dios mío, ¿a quién le vamos a vender el petróleo? Sí, sin necesidad de que haya una intervención del gobierno americano ni nada, sino simplemente son decisiones que vienen por la vía del Poder Judicial. Okay. ¿Pero tú crees que tengan ya los fondos para pagarlo? ¿De dónde lo están sacando? Bueno, ¿Cómo creo está que la producción? son 800 millones de dólares, ¿no? Que lo que tienen que pagar. Bueno, hasta ahora muchos no han pagado, pero yo creo que si hay algo que tienen que pagar, pero tienen esa espada de Damocles encima, porque si la decisión se ratifica que se asimila al Estado y a PDVSA, así lo pague, las consecuencias son negativas para ti, porque ya
Cristalex sentaría un precedente que los demás van a seguir atrás, porque evidentemente creo que ellos tenían garantía sobre el 51% de Citgo. Hace poco el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Brownfield, hizo un comunicado donde decía que Venezuela debería de terminar de entrar como en quiebra y que todo colapsara para poder salir adelante. Luis Vicente León salió adelante diciendo que eso no debería ser así. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A mí lo que me llama la atención es que en el fondo, dentro de los rumores que surgen de la constituyente, hay la idea peregrina, que no es tan peregrina, de que ellos acabarían con PDVSA y crearían una nueva empresa, pero con la belleza de que solamente le pasan los activos y los pasivos, ¿quién se los va a comer? Pero eso es declarar como una empresa en quiebra y abrir una nueva con todo. ¿Y quién va a querer abrir esa nueva? ¿Y los pasivos? Bueno, ¿Eso es legal? Yo creo que no. ¿Existe esa figura? Yo creo que no existe, pero bueno, es que yo creo que eso demuestra el nivel de desesperación que tienen, que están experimentando cualquier tipo de fórmula, cualquier mecanismo que les pueda dar algo de oxígeno. Y más bien lo que estamos viendo es que internacionalmente lo que hicieron en Europa hoy, solamente con una posición de 27, que es apoyar las acciones que había hecho Juncker sobre la Corte Penal. O sea, yo creo que la presión, a diferencia de lo que piensan algunos, la presión aumenta, pero ¿para qué aumenta la presión? Para forzar un proceso de diálogo, de negociación, de salida. No, un proceso de negociación que puede ser acordado, concordado o impuesto por los hechos. ¿Crees que pueda ampliarse una Asamblea Nacional? ¿Cuáles serían las consecuencias de estos diálogos? Bueno, yo creo que todo está en el tapete en este momento. En este momento, yo creo, Pedro, que estos días que van de aquí hasta el 10 de enero van a haber eventos diarios, porque todos están negociando y todos están buscando qué tipo de salida, y la comunidad internacional, en vez de aflojar, está aumentando la presión. Y lo más curioso es que después de la declaración de Europa, cuando se está hablando de ese grupo de trabajo, que puede ser, no es negociación, sino va a ver, hablar con todas las partes, ese grupo de trabajo es integrado por América del Norte, por el Grupo Lima y Europa. Que habrá, por supuesto, uno más aceptable para el gobierno, posiblemente como España o Portugal o inclusive Uruguay, pero en el fondo hay una concordancia que la gente no se da cuenta, que la comunidad internacional está mucho más claro que lo que estamos lamentablemente los venezolanos. ¿Puede crear más presión si Bolsonaro gana en Brasil? Bueno, eso es una situación que entra en otro problema. El otro problema que tenemos, aparte de lo que estamos viendo económico, político, humanitario, tenemos un problema muy grave que en Analítica sacamos un análisis hablando de que íbamos camino a la balcanización de Venezuela, porque la somalización de Somalia ya estamos como eso. O sea, prácticamente no controlamos nuestras fronteras, que están en manos, y los que ponen el orden en ciertas zonas es el ELN. Eso fue alimentado con acuerdo, porque inclusive hasta querían llamarse Ejército de Liberación Venezolano. Pero cuando tú tienes a Duque por un lado y tienes a Bolsonaro por el otro, podemos regresar a la tesis del yunque y el martillo. Porque entonces ahí, si el ELN está entre un cambio en Venezuela que establezca efectivamente presión en eso que es una pérdida flagrante de soberanía, yo creo que ese es un problema que no es admisible en la región, que existan grupos guerrilleros que no se acogieron a los acuerdos de paz y que están vinculados al negocio de la droga, al negocio de la extracción de todas las materias primas, y con una connivencia con los sectores que no los quieren reprimir, después de lo que pasó en Tumeremo, ¿no? Sí, gana y el otro problema es el famoso problema que hay, no solamente en la frontera, sino el problema que hay en el estado Sucre, en las Galdonas, San Juan de las Galdonas y eso, que es toda la salida del narcotráfico hacia Europa. Ese triunfo de Bolsonaro, si se da, No se da, se ha cantado. El problema es que yo creo que a lo mejor llega por encima del 60%. Pero sería un golpe ya definitivo contra lo que es el Foro Sao Paulo. Bueno, definitivamente. El primer golpe fue que Dilma Rousseff, cuando fue a la reelección como senadora, quedó de cuarta. Yo creo que lo que estamos viendo es que es un cambio de ciclo que con la caída de las materias primas está llevando la muerte de los recursos que podían permitir el populismo a base de una inversión
importante sostenida por un periodo expansivo de los precios de la materia prima. Y ahora nos vamos a encontrar con una situación, bueno, ¿quién hubiera imaginado que iba a pasar lo que pasa en Ecuador, que ya hasta rompieron relaciones prácticamente? Y es un tipo nada menos que se llama Lenín Moreno. Sí. Y le dio la patada histórica a Correa. Lo único que queda, el único que queda es el de Bolivia. Y el de Bolivia la está viendo... Y Cuba. Bueno, sí, pero Cuba ya... Cuba es la que yo menos temo, porque conociendo la historia de los cubanos, que siempre han dependido de alguien, o de los españoles, después los americanos, Después retirarse a tiempo. después de los soviéticos, y después tuvieron el periodo especial y apareció, en eso llegó Hugo. Pero ahora que no tienen nada y que saben mejor que nadie que aquí no hay ninguna posibilidad de que venga una recuperación a través de Venezuela, y lo de Guyana todavía se tarda, porque ahí está, su mira es Guyana, que Guyana sea de nuevo el salvador de ellos. Sí. ¿Quién es la única opción para los cubanos? Los Estados Unidos. No me extrañaría nada, no me sorprendería que a lo mejor están conversando en Guam o cualquier sitio raro así. Está bien, está muy buena tu opinión. Gracias entonces, Emilio, por tu agudo pensar y que transmite con nosotros. Si lo quieren leer, tienes un artículo bien interesante sobre eso mismo que estabas diciendo de Contadora en analítica.com. Los editoriales están en eso, está la balcanización, Contadora y otros temas más de reflexión sobre lo que está pasando actualmente. Está bien. Bueno, estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Ya gracias. regresamos con Alejandro Grisanti, aquí en Control Pensini y Globovisión.